Hola a todos. Nos encontramos para ver un tema que es complementario al que ya vimos de procesamiento por convolución o de procesamiento espectral. Este tema por ahora lo presentamos solamente desde el punto de vista de la teoría, o sea, no va a tener un trabajo práctico asociado y es simplemente informativo para ver algunos aspectos específicos de cómo es aplicada la teoría del procesamiento espectral para restaurar imágenes frente a determinado tipo de degradaciones. Bueno, de estas degradaciones nos vamos a concentrar en lo que se conocen como degradaciones por el modelo lineal. El modelo lineal o modelo aditivo, básicamente lo que nos dice es que nuestro observable, en este caso la imagen G de XY, es el resultado de la imagen F de XY ideal, lo que existía realmente antes de haber sido capturada o antes de haber sido generada la imagen. Eso fue convolucionado por una función h de XY, que es lo que se conoce como la point spread function, la función digamos, de desparramo puntual, a lo cual se le suma también un ruido que, bueno, es aditivo, ¿no es cierto?, que contamina cada uno de los píxeles. Nosotros, obviamente, lo que queremos hacer es estimar f a partir de g, asumiendo lo que podamos acerca de h y acerca de n. ¿Cuáles son las degradaciones lineales o las degradaciones aditivas típicas con las que nos encontramos? Bueno, a partir de una imagen de entrada, podemos encontrar que la imagen tuvo un desenfoque, por ejemplo, un blur, o tuvo un desenfoque debido al movimiento, conocido como motion blur. La imagen fue submuestreada o la imagen fue sometida a un ruido aditivo no correlacionado, o sea que la función de ruido no tiene ningún tipo de correlación con la f de XY. Estas cuatro degradaciones pueden darse en forma independiente o en forma conjunta. ¿Cómo funciona la restauración pensada desde el punto de vista espectral? Bueno, se propone un modelo en el dominio de frecuencia. Nosotros al modelo lineal le aplicamos la transformada de Fourier y por lo tanto postulamos que el espectro G de V de la imagen resultante es el espectro F de V convolucionado por el espectro de la point spread function sumado al espectro de la función de ruido. De esa manera, lo que queremos hacer es encontrar nuestra imagen estimada en el dominio tiempo f chica prima de XY como transformada inversa de la f grande prima de V, que es el resultado de algún procesamiento sobre la transformada directa de g chica de XY, que es g grande de V. El punto de partida, lo básico, es suponiendo la inexistencia de ruido, o sea, suponiendo que n de XY es igual a 0, entonces tendríamos que simplemente f' de v, la transformada del resultado que estamos buscando, sería simplemente el cociente de g de v dividido h de v. Entonces, esto sería muy fácil. Estimamos la point spread function, le hacemos la transformada de Fourier, tomamos ese espectro, dividimos al espectro de la imagen observada G de V por el espectro de la estimada H de V y con eso obtenemos el espectro que estamos buscando. Esto desde un punto de vista conceptual es sencillo, pero el cociente es una operación numéricamente muy riesgosa, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto los resultados en general son muy inestables y sobre todo son muy sensibles a la estimación que hagamos de la función h. En muchos casos, h se puede asumir como una point spread function de tipo gaussiano, o sea, una función que tiene el comportamiento de una gaussiana de manera tal de que tengo una distribución que sigue la ecuación que nosotros conocemos. Típicamente tenemos un determinado desvío estándar o una determinada variancia que está dada en función a la distancia respecto del píxel.
Y también podemos asumir que nuestra función de ruido también es un ruido no correlacionado, un ruido gaussiano que tiene una distribución, por lo tanto, normal y un determinado desvío estándar. En este caso, la distribución tiene media 0 y el desvío estándar 0.3. Este sería el efecto de tomar a esta imagen fotográfica y someterla artificialmente a la convolución con una función h, tal cual dijimos recién, con desvío estándar 1, y luego sumarle una función n con distribución normal, desvío estándar 0,3 y media 0. Bueno, si nosotros hiciésemos entonces la restauración ingenua planteada por esta ecuación, o sea, simplemente estimamos el h de xy y luego hacemos la transformada de h, hacemos el cociente, con eso obtenemos f grande prima y luego hacemos la antitransformada. El resultado que obtenemos es bastante inadecuado. Básicamente, implícitamente, el término n de v dividido h de v que está implícito en la deconvolución, ese término está amplificando el ruido y está amplificándolo de una manera, si me permiten, sintonizada. O sea, es como que en ese ruido que tiene una distribución espectral gaussiana, al haberle agregado alta frecuencia, por agregar un filtro de pasaltos, lo que estamos haciendo es que en frecuencias medias y medio altas se genere una señal que está muy amplificada y que, como se ve en la imagen, satura en determinados lugares. Básicamente lo que hemos hecho es algo muy parecido a ese filtrado por restauración que planteamos al final de las transparencias de convolución, donde le agregábamos un poco de laplaciano a la imagen original y de esa manera mejorábamos la calidad de la imagen. Bueno, si la imagen no es ruidosa, el resultado es adecuado, pero si la imagen es ruidosa, el resultado es peor aún que la imagen original. Bueno, este modelo ha sido estudiado históricamente porque evidentemente es un problema recurrente en la ingeniería en varios aspectos, en varios contextos, y una de las teorías que de alguna manera intenta aplicar algún tipo de concepto hacia la solución es el filtro de Wiener. El filtro de Wiener básicamente lo que propone es la deconvolución, o sea, el cociente, pero en este caso por una función W de V, o sea, estamos pensándolo, ya vemos, en el espacio frecuencial, en vez de dividir directamente por el estimado de la point spread function, dividimos por una función W que incluye a la point spread function de una determinada manera, o sea, tenemos el conjugado sobre el módulo de la point spread function, pero en el cociente tenemos una función k que es adaptativa y representa un cociente entre la densidad espectral del ruido y la densidad espectral de la señal, de manera tal de que cuando el ruido espectralmente es más intenso que la señal, para un valor de V dado, o sea, en determinados aspectos o en determinadas regiones del espectro, en ese caso el coeficiente K es grande y por lo tanto el módulo de W es pequeño y de esa manera el efecto de esta deconvolución no es tan pronunciado como cuando a la inversa el módulo del ruido es pequeño y el módulo de la señal es grande. O sea, de alguna manera la idea de este filtro de Wiener es hacer algún tipo de estimación de cómo es la densidad espectral en diferentes regiones del espectro de la señal y del ruido y hacer que la intensidad de la aplicación del filtro se adapte a ese cociente entre las densidades espectrales. Eso, bueno, requiere estimaciones, o sea, requiere estimar cómo creemos que puede llegar a ser la densidad espectral de la señal para una determinada frecuencia y cómo creemos que puede ser la densidad espectral del ruido para esa frecuencia, y eso está involucrando una estimación que toma como punto de partida, que toma como
como supuesto básico que n chica de xy no tiene ningún tipo de correlación con f chica de xy, o sea, el ruido es un ruido descorrelacionado. Respecto a esto, bueno, luego vamos a ver un apartado específico acerca de cómo estimar las funciones de densidad espectral del ruido. ¿Cómo sería el criterio de convergencia? El criterio de convergencia básicamente es minimizar el error cuadrático, o sea, minimizar la diferencia entre el estimado y la función original, la cual obviamente no conocemos. De todas maneras, podemos hacer uso del teorema de Parseval y básicamente decir lo siguiente: la energía de esta diferencia se minimiza y es igual a la energía de esta diferencia, o sea, la energía en el dominio tiempo es igual a la energía en el dominio frecuencia, y por lo tanto minimizar la energía en el dominio tiempo de la diferencia entre el estimado y el original es equivalente a minimizar la energía entre la transformada del estimado y la energía de la transformada del original. Bueno, nuestro modelo de degradación era que el estimado es W por G, o sea, W por HF más W por N. W era el término por el cual estábamos multiplicando a nuestra señal original, y en esta ecuación despejamos a F menos F' y nos da que el resultado es 1 menos WH todo por F menos WN. Esto, bueno, nos permite asumir una determinada expresión para el error, que es lo que queremos minimizar, insisto, asumiendo que F y N no son correlacionados. Entonces, básicamente lo que estamos queriendo hacer es minimizar la suma de 1 menos WH todo por F, todo al cuadrado, o sea, la energía de eso, más la suma de W por N al cuadrado. Entonces, esa integral se minimiza bajo la suposición de que F y N no tienen correlación si ambos términos se minimizan en forma simultánea, lo cual se puede hacer a través de algún mecanismo de convergencia numérica. Pero bueno, básicamente pasamos de ver el tema numérico a ver el tema directamente empírico, o sea, simplemente haciendo estimaciones de K en forma empírica, o simplemente proponiendo algunos valores de K y ver cuál es el resultado que se obtiene en estos casos. O sea, básicamente lo que estamos diciendo acá, muy crudamente, es vamos a poner valores de K a ojo, en función de lo que nos parece, y nos quedamos con el mejor resultado, aunque es posible llevar esta formulación que hemos puesto acá a un algoritmo iterativo numérico que encuentre el mínimo local. Básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente: si la función en verde fuese la función 1 sobre h, que, como dijimos, es el equivalente a sumarle un pasaltos a la imagen original, o sea, tenemos ganancia 1 en frecuencia 0 y a medida que la frecuencia aumenta, la ganancia va aumentando. En vez de hacer eso, estamos aplicando W, que es una función que se comporta de la manera indicada hasta cierto punto, a partir del punto donde K le está diciendo que la energía del ruido está empezando a hacerse significativa respecto de la energía de la imagen o de la señal, y por lo tanto en ese punto la ganancia, en vez de subir con la frecuencia, baja con la frecuencia. Entonces acá tenemos una imagen original y un close-up, un zoom in a esta parte de aquí, y vemos el resultado que vamos obteniendo a medida que K va aumentando. Con un valor de K muy pequeño, esta curva en azul crece y luego empieza a caer para valores de V bien altos, entonces la imagen se ve muy bien desenfocada, pero luego cuando le hacemos el zoom vemos que está amplificando ruido y está generando una trama que nos resulta poco agradable. Aumentamos un poco el valor de K, por lo tanto el filtro deja de amplificar tanta alta frecuencia y tiene una frecuencia
de banda de paso un poco más adecuada, la imagen se ve casi igual de bien enfocada, pero con respecto a la anterior no tiene esa amplificación del ruido y por lo tanto en su zoom in, en su close-up, se ve de una manera más agradable. Si siguiésemos aumentando el valor de K, el resultado es, bueno, la imagen no se desenfoca tanto y el resultado no es tan bueno. Insisto, esto se puede automatizar, se puede hacer un algoritmo variacional que vaya buscando el óptimo en base a determinados criterios de convergencia en estas ecuaciones que hemos puesto acá, pero por el momento lo vemos en forma numérica. Bueno, acá tenemos de nuevo un efecto parecido con una degradación controlada. Hemos puesto una función de blur de variancia 1,5 píxeles, ese es el gaussiano que colocamos, y un ruido con una amplitud 0,3. ¿Sí? Imaginando que la intensidad va de 0 a 1, le hemos agregado un ruido con media 0 y desvío estándar 0,3. Y también lo mismo, un inset de la imagen ampliado para que se vea cómo está. Entonces, al igual que en el caso que vimos recién, un valor de K muy pequeño genera un muy buen desenfoque, pero una amplificación del ruido en determinadas frecuencias. Fíjense cómo el ruido también tiene como una especie de coloración, es como que tiene una determinada frecuencia dominante. Con un K un poco menor, el desenfoque sigue siendo bueno, pero no tenemos ese ruido que le degrada, y con un K un poco mayor el desenfoque deja de ser adecuado. Esto, insisto, lo hacemos en forma manual. Bueno, es posible ver que muñequeándolo, con perdón de la palabra, para desenfoques muy violentos, igual es posible tener un comportamiento bastante adecuado con este modelo de filtrado, ¿sí? Si uno busca y sintoniza el parámetro para un comportamiento adecuado, uno logra desenfocar, o sea, uno logra quitar el efecto de desenfoque de la imagen de una manera bastante adecuada. Bueno, eso sería el tema del desenfoque y el ruido. Luego nos encontramos con este tipo de situaciones. Fíjense que para esta imagen que tenemos a la izquierda, que es el ejemplo típico de algo que tiene desenfoque muchas veces debido a la mala calidad de la toma de la imagen, si hacemos la transformada de Fourier, vemos, bueno, información bastante característica que ya vimos cuando vimos la parte de Fourier. O sea, básicamente estamos representándonos que esto se parece sospechosamente a la transformada de Fourier de un disco, un círculo. Entonces eso nos da una pauta de cómo es la función f y cómo es la función h, y luego aplicando el filtro de Wiener en forma adecuada podemos hacer un enfoque de la imagen y hacer que, por ejemplo, la patente del auto sea legible. Para el caso de el motion blur es un ejemplo diferente, donde la point spread function tiene un comportamiento diferente. O sea, la point spread function tiene la forma de un segmento de recta, tal cual vemos acá. O sea, en vez de convolucionar la imagen con una gaussiana, la hemos convolucionado con una línea recta que es el vector de movimiento de la imagen. Eso, en vez de darnos un espectro como el que vimos recién, nos da un espectro como el que ya conocemos. O sea, la transformada de Fourier de una recta es una recta a 90 grados, la transformada de Fourier de un segmento es un segmento que, en vez de ser idealmente fino, como en el caso del segmento de recta, tiene un determinado grosor que está en relación inversa a la longitud del segmento de recta de la recta de movimiento. Eso también lo podemos estimar, y también podemos hacer una deconvolución utilizando la estimación de h como un pulso, en este caso vertical, y de esa manera
obtenemos la corrección del motion blur. Hay un problema con esta forma de procesar que se alcanza a ver claramente en esta imagen, que es que los ceros de nuestra función h, de nuestra point spread function, generan este efecto de rebote o este efecto de eco, por decirlo de alguna manera, en los bordes de la imagen, porque bueno, no tenemos información adecuada para convolucionar, o mejor dicho, tenemos una función escalón asumiendo la periodicidad horizontal y la periodicidad vertical. Tenemos una función escalón y esa función escalón nos está agregando información que no tiene nada que ver, y ese eco genera estas líneas que se ven blancas o negras dependiendo de dónde estamos. Eso en realidad nos ocurre en todo tipo de imagen a la cual le apliquemos la corrección por motion blur. Por ejemplo, en este caso vamos a ver que todos los features lineales, aunque no estén horizontales o verticales, como por ejemplo estos triangulares en el tejado, generan como una especie de eco. Es como que vemos el tejado rebotando, como si tuviese una especie de fantasma que se va moviendo a izquierda y a derecha. ¿Sí? Esto normalmente en la bibliografía se lo conoce como ringing effect, efecto de resonancia, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para aquellos que hayan hecho compresión de imágenes muy severa, muy agresiva, utilizando JPG, bueno, es también algo que nos ocurre cuando comprimimos una imagen por JPG con una tasa de compresión muy alta. ¿Sí? El efecto es el mismo, aunque la causa es diferente. En el caso de JPG, la causa es, estamos truncando los coeficientes de la transformada coseno de una manera muy abrupta, y eso genera que no tengamos la suficiente alta frecuencia para compensar lo que generan los coeficientes de baja frecuencia. En una situación donde tenemos el motion blur in the open, por ejemplo, en esta imagen, donde el movimiento va, por decirlo, en dirección sudoeste a noreste, es conveniente, por esa cuestión que decíamos de los ceros y de la inestabilidad numérica, es conveniente rotar la imagen de manera tal de que el movimiento se haga en sentido puramente horizontal o puramente vertical, y que de esa forma la estimación de la point spread function sea más robusta que si es diagonal. Básicamente lo que nosotros queremos es estimar esta función a través de este espectro en la imagen original, y eso es más fácil de hacer si el movimiento es puramente horizontal o puramente vertical. Bueno, nos metemos ahora en un temita que es muy interesante, que es, bueno, ¿y cómo podemos estimar el ruido? O sea, ¿qué otro tipo de funciones de estimación de ruido podemos tener, además de la gaussiana, que, bueno, es una posible estimación, porque básicamente es lo que uno se imagina que puede llegar a estar ocurriendo por extrapolación del teorema del límite central, pero bueno, no necesariamente los modelos de ruido que tienen las imágenes son gaussianos. Podemos tener otro tipo de funciones y por lo tanto eso generaría otro tipo de función W, que es la que estamos utilizando para mejorar o para restaurar nuestra imagen utilizando el modelo lineal. ¿Esto cómo funciona? Funciona con algoritmos iterativos que utilizan el criterio de máxima a posteriori o de máxima verosimilitud, donde se estiman los parámetros del ruido en XY o en V, o sea, la densidad espectral o la amplitud de la señal de ruido, y lo propio para la imagen, y con eso se obtiene una imagen parcialmente restaurada, por decirlo de alguna manera. Luego se vuelven a reestimar los parámetros y así el proceso se itera hasta alcanzar un criterio de convergencia o hasta alcanzar un equilibrio. Bueno, las funciones que
conocemos en general tienen que ver con el ruido gaussiano, que bueno, sigue una función de densidad conocida, que se caracteriza por tener una media y un desvío estándar, o sea, básicamente la distribución de intensidades o de luminancias de un ruido que siga esta distribución tendrá una forma como esta. Luego hay otras distribuciones que siguen funciones conocidas, como por ejemplo la de Rayleigh, o la función gamma, o la función exponencial, que surgen a partir de determinados criterios estadísticos que son muchas veces bastante más acertados o bastante más ajustados a la condición de toma de la imagen que en el caso de la gaussiana. Luego tenemos otra función de ruido que es bastante frecuente, que es la función uniforme, donde la densidad es, como su nombre lo indica, uniforme dentro de un intervalo. Y finalmente tenemos la función impulsiva, donde la densidad se caracteriza por estar ubicada en una cantidad discreta de valores, por ejemplo en este caso solamente A y B, con probabilidades respectivas. Hay veces que A es simplemente negro y B es simplemente blanco, o sea, el ruido que tenemos es, a veces el píxel, en vez de tener la información que tiene que tener, es negro, y otras veces el píxel es blanco. Este último caso es el caso que se conoce como ruido sal y pimienta, salt and pepper, que, bueno, se caracteriza por ser bastante insidioso, porque entre otras cosas, por ser una sumatoria de impulsos, espectralmente es infinitamente denso y por lo tanto rompe cualquier tipo de estimación que nosotros hagamos utilizando el filtro de Wiener que vimos recién. Sí, el ruido salt and pepper es la pesadilla para la restauración lineal. Estas, bueno, son imágenes sintéticas donde tenemos una zona central blanca, una zona intermedia gris y una zona periférica negra, y las tres están siendo convolucionadas con los modelos de ruido que vimos recién. Y lo que se ve debajo es cómo son los histogramas de luminancias de esas imágenes en función de esas degradaciones. Entonces, bueno, básicamente en la imagen de la izquierda y en el histograma de la imagen de la izquierda se observa con cierta claridad la distribución del ruido gaussiano sobre el fondo negro, en la zona intermedia gris y la zona central blanca. Hay, digamos, un poco de superposición entre las gaussianas, o sea, las gaussianas tienen un desvío estándar lo suficientemente grande como para que se mezcle de alguna manera por decirlo de alguna manera, un píxel brisante perturbado negativamente con un píxel intermedio perturbado positivamente. En el caso de la distribución de Rayleigh, básicamente si nosotros mirásemos este espectro y no supiésemos nada de esta distribución, bueno, veríamos como que está siendo perturbada por gaussianas que tienen algún tipo de sesgo, están de alguna manera inclinadas, o su cola derecha es más pesada que la cola izquierda. En el caso de la función gamma, eso es aún más intenso, y en el caso de la función exponencial es extremo, ¿sí? La función es monótonamente creciente, o sea, comienza a partir de un máximo y a partir de ahí decrece. Para la distribución uniforme, o sea, para un ruido uniforme en vez de un ruido gaussiano, lo que se ven son los tres intervalos, cada uno con su amplitud específica, y se pueden discernir bastante bien. Y finalmente, para el ruido sal y pimienta, lo que vemos son simplemente las barras que corresponden a las luminancias que están permitidas por el ruido específico. Bueno, esto es importante porque a la hora de hacer una restauración de una imagen y filtrar el ruido o darle a la función de deconvolución W, darle un estimado K adecuado, tenemos que tener una idea de cómo es la densidad espectral del ruido
y eso nos permite hacer que la convergencia de los algoritmos o nuestra sintonía en forma manual, en forma fenomenológica, sea un poco mejor. Bueno, y un último caso, un último ejemplo, es cuando queremos hacer la estimación de una point spread function que no es ni gaussiana ni ninguna de las que estamos conociendo, como por ejemplo la que tenemos en esta imagen. Este tipo de imágenes son bastante comunes, son las imágenes, por ejemplo, que nosotros sacamos una foto con un celular en un escenario nocturno y nos tiembla un poco el pulso, entonces las luminarias se ven todas así con esta formita que tenemos acá, o sacamos una imagen en movimiento en un auto, entonces los elementos en la imagen que tienen una luminancia puntualmente o impulsivamente distinta de su contexto, como puede ser una fuente de luz, se ven como se van derrapando a lo largo del movimiento y bueno, si a lo largo del movimiento doblamos o hubo un pozo o algo por el estilo, se ve esa línea. En estos casos uno puede darse cuenta que, bueno, que esa point spread function, ese temblor en el pulso del fotógrafo, está presente en toda parte de la imagen. ¿Sí? Básicamente volvemos acá a nuestro modelo inicial de convolución de la imagen, tal cual lo habíamos pensado en algún momento cuando empezamos a hablar de estos temas y dijimos, uno puede pensar que la convolución es tomar a la imagen original y hacer como un sello de goma y con esa imagen estampar el sello de goma en diferentes lugares del canvas o en diferentes lugares del viewport. Bueno, aquí lo que está ocurriendo es algo parecido, entonces nosotros podemos generar una función h de xy simplemente tomando uno de esos recuadritos, haciendo, por ejemplo, una binarización y quedarnos solamente con los píxeles que están por encima de una cierta cantidad de luminancia, de una cierta cantidad de energía, y hacer la deconvolución directamente con eso, y el resultado que se obtiene, tal cual se ve en la imagen de la derecha, el resultado es bastante adecuado y nos permite de alguna manera restaurar esa distorsión que tenía la imagen original. Bueno, como les decía al comienzo de esta grabación, esto es simplemente título informativo para motivar a aquellas personas que estén interesados en, digamos, seguir esta parte de la materia. Este sería el punto inicial, pero por el momento no vamos a tener ningún tipo de trabajo práctico. Y bueno, de ahora en adelante vamos a seguir las grabaciones con los temas que vienen a continuación, así que nos veremos seguramente dentro de una semana. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego.